Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la clase número 3, Visión del Evangelio de Juan. Vamos hoy a tocar el capítulo 2 y 3 del Evangelio de Juan. Entonces vamos a empezar dándole lectura al capítulo 2 o una parte del capítulo 2, para lo cual te pido por favor que abras tu Biblia o saques tu Biblia y vamos a darle juntos lectura al capítulo 2 de este Evangelio. Yo voy a abrirlo en la pantalla que tú vas a ver. Este capítulo le llaman algunos autores las bodas de Caná, ¿no? Las bodas de Caná. Y vamos a empezar. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo: "No tienen vino". Jesús le dijo: ¿Qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre les dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, de acuerdo con los ritos de los judíos para la purificación. En cada una de ellas cabían de 40 a 74 litros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Luego les dijo: saquen ahora y llévenlo al encargado del banquete. Se lo llevaron. Y cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha vino, y no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han tomado bastante, entonces saca el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, él descendió a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. Este primer milagro que nos menciona el Evangelio de Juan está localizado geográficamente en la parte norte de Israel. Les voy a mostrar un mapa para que nos ubiquemos geográficamente en dónde se va a desarrollar este evento. Si ustedes se fijan en este mapa, pueden ver que la parte rosa es Galilea. La parte superior de Galilea contiene algunas ciudades como Merón, Shema, Corazim, y el sur de Galilea está ubicado ahí Caná, Séforis, Nazaret. Caná es donde se va a desarrollar este evento. En nuestro capítulo 1, si nosotros nos vamos a la derecha, ellos habían estado en Berseba, que es por la altura de Capernaum. Ellos habían aquí tenido este encuentro con Jesús, lo que habíamos visto la semana anterior. Sin embargo, ahora se va a dar este evento en esta parte de Caná. En medio estaba Samaria, que en su momento se tocará, y en la parte inferior tenemos a Judea. Esto es solamente para que tú te ubiques en dónde se dio este evento. Caná. Caná, ¿qué tiene que ver? Caná se caracteriza por 3 eventos principalmente. Uno, las bodas. Otro, la sanidad de un general, un general romano. Y la siguiente es que este lugar es el lugar de nacimiento de Natanael. Si recuerdan, en nuestra primera clase vimos que Natanael era un hombre docto y que fue volado su mente cuando Cristo le dijo dónde estaba, ocupó una palabra de ciencia y lo reventó, de tal manera que Natanael reconoció que Cristo era el Mesías y era el ungido. ¿Okay? Y este hombre es al que se le revela esto. Si tuviera o no tuviera alguna relación esta parte de ser de Caná, realmente no nos dice muchísimo. Lo que sí es que es la parte céntrica, casi la parte céntrica de Galilea, y es donde se van a dar muchísimos milagros por parte de Cristo. Bueno, en esta situación geográfica también vemos que no hay gran distancia entre Nazaret y Caná. ¿Qué quiere decir? Esto nos muestra que Jesús era una persona que realmente era sociable. Realmente era una persona que era sociable. El que a ti te inviten en una boda habla de que tú eres una persona sociable y que tienes una relación no solamente como maestro, no solamente pues porque ahí vives, sino porque la realidad es que has tenido comunión y te has ganado la confianza de cierta gente. Cristo fue invitado a esta boda como un invitado de honor o como un invitado que simplemente tenía. ¿Por qué lo digo de honor? Porque la realidad es que lo que hizo
muestra que era una persona de confianza, no era simplemente alguien que llegó. Incluso cuando María hace la petición que ya leímos a Jesús, ella les va y les dice a los sirvientes, a los comensales, les dice, hagan lo que él les diga. O sea, eso muestra que realmente María no era ajena a ese ambiente. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, que la realidad es que el cristianismo o el ser hijos de Dios no te separa de las personas, sino te hace tener una presencia y poder compenetrar más con las personas y estar en estos eventos. No quiere decir, ni te estoy diciendo con esto, que tengas que estar en todas las fiestas y que todo eso sea súper guau, ¿no? Y que en todos los eventos de Sociality tú estés ahí. No, lo que quiere decir es que nosotros somos sal y luz del mundo. Entonces no podemos apartarnos. Y esta es una de las primeras señales que nos está dando este evangelio. Luego, vamos a estar viendo algunas diapositivas con puntos claves que quiero que nosotros estemos viendo y quiero que aprendamos estos detalles que yo considero que son vitales en la lectura de este pasaje o puntualizar sobre la lectura de este pasaje. Primero que nada, tenemos aquí que lo que estamos viendo es la visión. Estamos enfocándonos mucho en el Evangelio de Juan, pero un evangelio que nos dé una visión para enfrentar nuestro diario vivir o las cosas que están pasando. Entonces yo aquí siempre te voy a invitar, en cada clase te voy a invitar a que estés leyendo este evangelio con un punto de vista o con algo en tu mente. Visión. ¿Qué me quiere decir? ¿Para qué me está diciendo esto? ¿Qué puedo ver que en este pasaje o en los pasajes que cambie o transforme mi vida o me haga tomar una decisión distinta? Por eso es que le pusimos aquí a esta clase visión, el Evangelio de Juan. Ahora, el inicio. Le he nombrado a esta parte el inicio. En la parte superior izquierda tenemos aquí una separación y eso lo vemos en Juan capítulo 2, versículo 3 y 4. Si tú notaste, María le hace una petición a Jesús. Y el pasaje primero menciona que la madre de Jesús, y ocupa un término de madre, realmente la progenitora de Jesús, ocupa ese término en la escritura. Sin embargo, posteriormente, Cristo dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes que ver eso conmigo y contigo, mujer? Cuando Cristo ocupa el término mujer, que no es el mismo término de madre, en algunas revisiones lo han homologado este término de madre y mujer y es incorrecto. Los términos en griego son diferentes. Cuando Cristo está diciéndole esto de que tienes conmigo, habla de una separación, no una separación grotesca como la que pudiéramos pensar, donde Cristo dice, oye, no te metas en mi vida, sino que una separación de propósito y de destino de Jesús. En este momento, la maternidad de María no tenía influencia sobre el llamado y el propósito de Jesús. Y eso también nos da una lección sobre la paternidad y cuando nosotros tenemos que aprender el hecho de dejar a nuestros hijos partir y empezar a cumplir su propósito. Parece muy simple, pero no es tan simple. Hay ocasiones que nuestro mismo amor por los hijos, nuestra misma paternidad, nos hace querer estar ahí cuidando y protegiendo y en algunas ocasiones el mismo propósito o la misma voluntad de Dios sobre nuestras vidas dice, no, tienes que dar ese espacio para que las cosas pasen. Por otro lado, Cristo le está diciendo a María, a su madre, está diciendo, sabes que todavía no ha llegado el tiempo, o sea, espérate, no es el tiempo de que me manifieste, todavía no va a ser el tiempo correcto para que ellos puedan ver quién soy, ¿no? Y aunque a lo mejor María no lo entendiera en ese momento de esa manera, que cosa que dudo porque dice la escritura que ella guardaba en su corazón lo que le había dicho el ángel el día que ella iba, bueno, cuando se le anunció la concepción de Jesús. Vamos,
es una parte donde Cristo dice, espérate, todavía no, o sea, todavía no es el tiempo. Tenemos que dejar y tenemos que esperar que sea realmente el momento en que Dios empiece a hacer las cosas o nos muestre qué tenemos que hacer, ¿no? Posteriormente, lo que vamos a encontrar en este pasaje es el cambio de naturaleza. Si tú ves en tu pantalla a la derecha, el versículo 9 habla del cambio de naturaleza. ¿Qué es esto de cambio de naturaleza? Jesús transforma el agua, le traen las tinajas de agua, eran tinajas que estaban destinadas no para beber, sino para la purificación. Y estas tinajas que estaban destinadas para la purificación son transformadas en vino. No solamente estamos hablando de que Jesús puso un colorante artificial al agua o que cambió el sabor del agua, cambió la naturaleza del agua, es decir, su ADN, lo que contiene, lo que es el agua, ya no es el producto de agua, sino es el producto de la vid. Ahora estás hablando de que el producto de la vid se transforma y es establecido sobre un líquido, sobre el agua que nosotros vemos. Entonces, esto lo que nos muestra es que Cristo está preocupado y está dándonos un tip y está diciendo, yo cuando voy a hacer un cambio, no estoy pensando en solo modificar ciertas cosas, sino voy a modificar las cosas desde la misma raíz de lo que hay. O sea, no se trata de que yo limpie o arregle algo que ya está. Se trata de que yo cambie desde el principio, desde el inicio, desde el ser esa cosa, para que esta cosa haga lo que necesita hacer sin que haya ninguna interferencia. ¿A qué me refiero, amigos? Este pasaje no solamente está hablando de una boda y de que en ese momento cambió el vino, el agua en vino. Está hablando de ti y de mí. Él está anunciando aquí proféticamente o está dando una visión de lo que va a pasar en nuestras vidas. Cristo no está interesado en cambiarnos la religión, en cambiar nuestras costumbres, en cambiar nuestras formas de ver las cosas o en cambiar nuestra forma de vida de una manera externa. Necesita hacer un cambio en nuestra vida desde el interior y transformar nuestra naturaleza. Nosotros, por naturaleza, nacimos pecadores como herencia de Adán. En nuestra naturaleza está el pecar. No naces y dices, un día voy a pecar. Naciste bajo una naturaleza de pecado. Esa naturaleza de pecado fue por herencia. No la pediste. Por el simple hecho de haber nacido de un hombre y de una mujer, heredaste de Adán y de Eva el pecado. Si tú te fijas, hay niños que no los enseñan, no le dijiste, mira, te voy a enseñar cómo decir mentiras, te voy a enseñar cómo ser grosero, te voy a enseñar cómo hacer berrinche. La realidad es que tú no enseñas a un niño en ese sentido. La realidad es que el niño nace con eso y de repente te das cuenta que hace un berrinche, que hace algo mal y conforme va avanzando el tiempo, hace cosas que son malas por simple y sencilla naturaleza, por el hecho de ser un ser humano, por esa sencilla razón. Entonces lo que Cristo está anunciando aquí es, yo necesito cambiar la naturaleza, porque si no cambio la naturaleza, aunque yo te diga que tengas que hacer, no vas a poder hacerlo, no vas a poder realizar eso. Entonces, amigos, lo que está aquí enseñándonos la palabra es, yo voy a cambiar tu naturaleza, voy a cambiar de origen que eres, tu ser, y en ese ser va a poder ocurrir algo diferente. Y eso lo vamos a ver posteriormente en el capítulo 3, cómo es mucho más contundente esta parte, pero este primer milagro es un vistazo de lo que iba a hablar ya profundamente Juan como doctrina. Cuando nos pasamos al siguiente etapa, que es el 3, y en Juan 2:10 dice lo siguiente, y le dijo aquel hombre, aquel mayordomo, el que estaba sirviendo el vino, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han tomado bastante, entonces saca el inferior.
pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Mira nada más esto, qué interesante es. Lo que le está diciendo, normalmente, en una fiesta, tú das primero el buen vino porque la gente está en sus cabales, está óptima, no está mareada, no tiene las glándulas gustativas desgastadas por el alcohol o por el vino, está en sus 5 sentidos. Discierne, discierne bien el sabor del vino. No sé si el término discierne es el correcto, pero creo que me estás entendiendo. Distingue, creo que sería el término correcto, distingue el sabor del vino, que taninos y demás y acidez, y todo eso que algunos catadores lo sabrán mejor que yo. Sin embargo, cuando ya pasó un tiempo de la boda, empiezas a servir el vino inferior, porque la gente ya no distingue, lo que quiere es seguirse divirtiendo. Incluso los adolescentes o los jóvenes, cuando son cortos de dinero y lamentablemente están metidos en estos rollos de las fiestas, primero sacan un vino o un destilado que es bueno, entre paréntesis, o bueno, pero llega un momento en que se acaba y lo que sea le echan. O sea, si es aguarrás, aguarrás, y si se puede tomar, se toma, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no importa el sabor, lo que importa es el momento y es sentirse mareado. Bueno, en este caso, lo que sorprende a este hombre es decir, ¿cómo puede ser que tú hayas guardado, tú novio hayas guardado hasta el final lo mejor y no lo hiciste al principio? Es ilógico. Y esto nos habla mucho de cómo es Dios. Esto nos habla mucho de qué estamos esperando nosotros y qué podemos esperar nosotros. Lo que podemos esperar de Cristo es lo mejor para nuestras vidas, no lo peor. Mira, nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, somos un ejemplo de eso. Y eso es lo que está mostrando, aunque todavía no se había manifestado al 100%. El pueblo judío, el pueblo hebreo, fue escogido como pueblo por Dios. Y eran hombres que se circuncidaban y son pueblo que se circuncida y que dicen somos pueblo de Dios. Y así están catalogados ellos actualmente y así se catalogan. Y nosotros simplemente éramos otros, los gentiles, los que no somos pueblo escogido. Sin embargo, lo que Cristo desde aquí está planteando dice, está llegando el momento en que estos que se van a adicionar a mi casa son o van a recibir un mejor vino. ¿Qué otra cosa puedes sacar de esto? Y espero que lo puedas, que pueda hacer un clic en tu vida. Las cosas no avanzan para ser peores cada día. Todas las cosas están diseñadas para que sean mejores, para que vayamos, como dice la Escritura, de gloria en gloria. No para que vayamos de fracaso en fracaso, sino para que vayamos de mejor a mejor, de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente. Esa es una promesa, eso es lo que está diciendo. Yo guardo el vino hasta el final. O sea, los últimos serán los primeros, lo vuelves a escuchar. Y por eso Salomón escribe en alguna parte que no es sabio que tú pienses y que tú digas que los tiempos pasados fueron mejores. Si en tu corazón ha estado en estos tiempos decir, es que antes cuando tenía esto, es que antes cuando era niño, yo soy muy nostálgico y a veces me cuesta mucho trabajo esa parte y digo, es que antes era así. Y Dios me dice, ¿sabes qué onda? Ubícate. O sea, sí, antes lo disfrutaste, pero lo que viene es mejor. Y esa es una palabra para ti hoy. Lo que viene es mejor. Y eso es lo que tenemos que estar declarando y lo que tenemos que estar viendo. Oye, pero ¿cómo con el COVID puede venir algo mejor? Va a venir algo mejor, porque Dios siempre reserva el vino mejor al final. Y lo mostró en una sencilla boda. Imagínate, si lo mostró en una boda terrenal para unas pocas personas, ahora que somos sus hijos, ¿qué no nos querrá dar? ¿Qué no nos querrá compartir? Luego podemos ver del lado izquierdo, nuestro cuarto cuadro que viene ahí, señales. Y nos vamos a ir al versículo 11. El versículo 11 de Juan nos dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Aquí en este momento, él manifestó su gloria y este es
una realidad y es un momento. Aquí este manifiesto está escrito en un término, en un tiempo que se llama auristo. Auristo quiere decir que es un evento que ocurrió en un momento dado, pero pareciera que la estela sigue corriendo. Y entonces cuando él dice, este hecho, esta manifestación, esta primer señal, fue una manifestación que se hizo en ese momento puntual, pero que tiene una estela de realidad para nosotros. Y una de las cosas interesantes en este pasaje es, ¿y por qué le puse aquí señales? Es porque a veces nos vamos con las señales y no entendemos lo que sigue después. Las señales son padrísimas. Las señales son, wow, de verdad. O sea, las señales te hacen decir, wow, o sea, me queda de a 6. O sea, las señales abren tus ojos y dices, ay, no manches, Dios existe. O sea, ¿qué onda, no? O sea, las señales te dejan deslumbrado, las señales hacen que quieras buscar a Dios, se supone. Las señales te dejan estupefacto. A veces las cosas sobrenaturales, como lo que vimos en nuestra clase pasada con Natanael, dices, ¿qué quieres decirme? O sea, eres Dios, ¿no? ¿Cómo me pudiste ver ahí sentado? Oye, yo te vi cuando estabas estudiando tu clase de inglés y en ese momento te equivocaste en el verbo tal. Y tú dices, ay, pues ¿dónde estabas? O sea, ¿dónde están las cámaras? ¿Qué onda? Muéstrame las cámaras. Entonces, en ese momento, las señales pudieran ser lo máximo, pero quiero decirte algo, las señales no son el fin, solamente son el medio que apunta a algo. Y yo soy muy reiterativo en esta parte porque estamos acostumbrados a seguir las señales, estamos acostumbrados a venerar las señales, a quedarnos con las señales. Es muy padrísimo que veas señales, es muy padrísimo que veas milagros, que veas muchas cosas, pero ese no es el fin. Y déjame decirte algo, si tú has seguido las señales o haces todas las cosas simplemente por las señales, debes de ponerte a reflexionar en este pasaje, o deberíamos de ponernos a reflexionar en este pasaje, porque dice que este principio de señales hizo en este evangelio, y fueron muy importantes, para manifestar su gloria, es decir, mostrar, alumbrar quién es él, manifestar todo lo que él era, y él era Dios en la tierra, manifestando esa gloria, impactando. Es decir, lo que nos debería dejar estupefactos no es la señal per se, sino que Cristo está alumbrando y está reflejando la misma gloria de Dios. Es como un espejo reflejando a Dios. Entonces, en ese momento debería de dejarnos, wow, ¿qué onda? Y lo que sigue en el versículo es, y sus discípulos creyeron en él. Lo que genera una señal es fe. Así es, lo que se genera una señal es fe. Lo que está buscando una señal, y esta señal de Canaán, no es dejarlos, wow, asombrados y de, ay, oye, tú eres superpoderoso. No, lo que está buscando esta señal es generar fe en el Hijo de Dios, generar fe en Dios. No en el novio que trajo el vino, no en mismo Cristo en un sentido como hombre o como hombre sobrenatural, sino en el Hijo de Dios, en la gloria de Dios. Entonces, si las señales que tú estás haciendo, si las señales que están pasando a tu alrededor no están apuntando a Cristo, no están apuntando al Hijo de Dios, no están apuntando a darle gloria a Dios, deberíamos de estar analizando si esas señales están teniendo una motivación correcta o le estamos dando un sentido o una fuerza o una dirección que no es la que Dios quiere mostrar. Esto es lo que nos está mostrando este evangelio en Juan capítulo 2 hasta el versículo 12. En el versículo 12 él termina diciendo que va para Capernaum y camina a Capernaum. Sin embargo, aquí en este reloj que estás viendo en tu pantalla a través de estos 4 cuadros, creo que puedes ver algo muy interesante y cómo va avanzando Cristo en una visión hacia Juan y le está diciendo en una boda. Qué tremendo, ¿no? En una boda, en un evento social, le está revelando lo que va a hacer con nosotros. La transformación del agua en vino tiene que ver con nosotros. El vino es símbolo de gozo. El vino es símbolo de gozo. Lo que implica el vino es gozo.
Lo que está diciéndonos en este pasaje es, estoy interesado en que seas una persona que experimente gozo. Pero para que tú experimentes gozo, primero tienes que entender cuál es el propósito y que nada te detenga de ese propósito, que estés consciente que tu naturaleza va a ser cambiada y necesita ser cambiada para experimentar ese gozo, que lo que viene va a ser mejor a lo que hoy estás viviendo y siempre va a ser así, y que todo lo que pase en tu vida sobrenatural o que tú hagas a través de Cristo de manera sobrenatural o por el Espíritu o por los dones que Dios deposita en ti, deben apuntar a una sola cosa: Jesucristo. Jesucristo. Y esto es lo que nos enseña esta parte del pasaje. Vamos ahora a ver, vamos a continuar leyendo este evangelio y vamos a notar algunas cosas interesantes. Les voy a volver a compartir la pantalla. Y ahora vamos a avanzar a otro pasaje cuando Jesús limpia el templo o Jesús está en el templo. Dice la escritura, estaba próxima la Pascua de los judíos. Por favor, abre tu Biblia en Juan, capítulo 2, versículo 13. Te doy un poco de tiempo. Juan 2:13 dice así, estaba próxima la Pascua de los judíos. Este es un evento súper especial para los judíos, por si no sabes. Es un evento que es símil de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Y esa cena que tienes ahí en un cuadro, a veces en tu comedor. Y Jesús subió a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían vacunos, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y después de hacer un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo junto con las ovejas y los vacunos, desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten de aquí estas cosas y no hagan más de la casa de mi padre casa de mercado. En otra parte de los evangelios, otro de los discípulos escribe cueva de ladrones. Esto nos va a dar una idea de por qué Cristo estaba enojado en ese momento y a qué se refería con quitar del mercado. No era el simple hecho de vender, ahorita lo vamos a ver. Entonces acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Por tanto, los judíos dijeron, durante 46 años se construyó este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por esto, cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y las palabras que Jesús había dicho. Fíjate que aquí hay un evento interesante. Se acerca la Pascua. Vienen de todos lugares a celebrar la Pascua en el templo. Estamos hablando que vienen de diferentes zonas, vienen de Galilea, vienen desde otras zonas de más al norte, Param, vienen del sur y todos se congregan ahí porque este es un evento súper especial. Estamos celebrando la salida del pueblo hebreo de Egipto. Estamos celebrando la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo de Egipto. Entonces, están súper emocionados los judíos y los hebreos porque van a recordar, van a tener ese recuerdo de lo que Dios hizo. Para esto ya sabes, si tú ya has visto la Biblia, ha pasado un tiempo de exiliación donde estuvieron en Babilonia, donde estuvieron en Asiria, donde han pasado muchas cosas por desobediencia del pueblo judío. Y luego entonces, hay una congregación enorme de gente en el templo y hay que hacer sacrificios. Obviamente tú no vas a venir cargando desde Egipto tu vaca o tu cabrita o los palominos, porque es muy probable que en el camino se te mueran.
o te roben o algo pase. Entonces, tú llegas y dices, bueno, llevo el dinero y ya compro. Sin embargo, Cristo se encuentra con esta escena. Y tú dirías, bueno, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo lo que está ocurriendo en ese momento? ¿Por qué Cristo se enoja tanto? ¿Por qué Cristo se molesta sobremanera con ellos, no? ¿Por qué dice, oye, pues no hagan de mi casa casa de mercado? ¿Qué tienen? Pues ni modo que vengas cargando todo esto. Y si tú lo estás viendo aquí en este slide que dice propósito definido, el propósito de casa es que no hagas de la casa de mi padre una casa de mercado o una cueva de ladrones. ¿A qué se refiere esto, amigos? A que en ese momento se estaba siendo usurero, tramposo o ladrón con la gente que venía a comprar eso. ¿Qué quiere decir? Que ya no solamente se ocupaba esta situación de poder proveer, sino que las monedas se hacía un tipo de cambio bastante lucrativo, donde se volvía un negocio, e incluso no dudo de que había gente que nada que ver, no respetaba ni la Pascua ni nada, y estaba ahí nada más por sacar dinero y explotar a la gente que venía. Luego, en aquel tiempo, cuando se pesaban monedas, se pesaba el oro y demás, era con balanza, no era como hoy que sacas un cheque o sacas una tarjeta de débito, de crédito, o sacas un billete que ya sabes qué denominación es y cuánto vale. No, en ese momento dices, oye, traigo esta plata, ¿no? Es plata así amonedada o es plata simplemente. Pésala y ponías en la báscula o en la balanza y resulta ser que la balanza estaba truqueada. No sé si has visto que a veces le cerraban a algunos comerciantes la Profeco, le cierra porque dice, oye, pues no manches, o sea, tú vendes kilos de a 3/4, ¿no? Bueno, pues eso era lo que pasaba. ¿Sabes qué es lo que más molestaba a Dios? Que estábamos en el atrio del templo, que estábamos en el lugar santo, que estábamos en la casa de Dios, que aún no se había revelado el templo de Jesucristo en nosotros, entonces era un lugar de reverencia. El atrio lo pasaba todo el mundo, lo agarraba como para cortar paso. Y eso era tremendo porque era una falta de respeto a lo que significaba Dios. No sé, recuerda esa parte cuando Dios hablaba en el monte y todos estaban abajo y todos temblando y no podían tocar el monte porque era un lugar santo. Recuerda esa parte cuando estaba el tabernáculo de Moisés, donde si entraba el sacerdote al lugar santísimo y no había expiado los pecados de él correctamente o del pueblo, caía muerto y le habían amarrado algo al pie y lo sacaban arrastrando. Se había perdido el respeto, se había perdido el temor de Dios, se había vuelto una situación grotesca. Por eso es que en el versículo 17, ahí donde dice identificación, dice, el celo de tu casa me consume. Y esto tiene que ver con el Salmo 69 de David. En ese salmo, David expresa algo y cuando ves el contexto y por qué David dice, el celo de tu casa me consume, es porque David asume que cuando se está dañando a Dios o agrediendo a Dios o hablando en contra de Dios o haciendo algo en contra de Dios, la ofensa no es solamente a Dios, sino a su misma persona de David, porque hubo una identificación tal de David con la santidad de Dios, con la soberanía de Dios, con el poderío de Dios, que le ofendía que Dios fuera vituperado o que fuera tenido en poco. Ahora estamos hablando del Hijo de Dios, donde dice esto, el celo de tu casa me consume. El término consume es un término que es sinónimo de me devora. Yo creo que cuando escuchamos este término me devora, es más fuerte que decir consume, porque tú dices consumir es como cuando se va consumiendo un papel, pero cuando hablas del término me devora, suena así como que te va despedazando poco a poco. O sea, es tanta la pasión que siento por las cosas de Dios, por lo que Dios quiere hacer, por el amor de Dios, por quién es Él, que ver que las cosas están saliendo de control y que menosprecias
la santidad de Dios o menosprecias el lugar de Dios o el momento histórico que estamos celebrando, que es la Pascua, un momento de liberación, un momento donde dejas de ser esclavo para ser libre y lo tienes en poco y no te importa estar haciendo negocios truculentos allá afuera, no te importa estar peleando con la gente y haciendo tranzas y falseando las pesas y vendiendo animales que no son chuecos y todo esto. Eso es algo que a él le enardece porque dice que no entienden quién es Dios, me ofende. Y eso es algo que no estoy alimentando aquí la situación de ser religioso y cuadrado y decir, no, aquí las cosas se tienen que hacer así. No quiero regresar a esos anales donde la gente no entendía la gracia y vivía como esto, como por ley, y decir, eso es pecado y eso está mal y estar condenando. Pero a veces nos hace falta identificarnos con lo santo de Dios, con lo digno de Dios, con lo que honra a Dios. Y no tener en poco a veces los lugares donde estamos o los momentos donde estamos. No me estoy refiriendo a que pongas la Biblia y digas, oh, bendita palabra, y que empieces a hacer todo un rito. No, pero que sí entiendas que no estás leyendo una historieta, un cómic, ni una novela, ni aún del mejor autor. No hay una sola novela, no hay una sola novela escrita en la tierra que se compare a la palabra de Dios. Porque es desde su mente de Dios que el novelista recibe la capacidad para escribir, no al revés. El novelista no alimenta a quien es Dios. Dios alimenta a las personas para hacer obras creativas y grandes y sublimes. Eso es lo que muestra. Ellos se enardecen y dicen, y le dicen, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres para estar haciendo esto? Dicen los fariseos. O sea, ¿qué te pasa? O sea, tranquilo, ¿por qué haces esto? ¿Qué autoridad tienes? Y esto, él dice en esta parte del versículo Juan 2, 19 a 22 que estás viendo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos dicen, oye, 46 años en hacer este templo y tú en 3 días. Él estaba hablando de la resurrección. Él estaba hablando de su muerte y su resurrección. Dice, lo que va a sustentar este hecho que estoy haciendo es mi resurrección. Aunque en ese momento no lo entendieron, como dice aquí en este slide, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y ellos se acuerdan y dicen, wow, es cierto. Imagínate ese momento, ¿no? Ya Cristo resucita, ya se presentó y de repente le cae el 20 a uno de ellos y dice, oye, ¿qué onda? ¿Te acuerdas cuando estábamos ahí en el templo y Cristo se puso bien intenso? Y se puso súper intenso y dijo, oye, quiten esto y que no hagan de mi casa de mercado, cueva de ladrones. Y se puso bien intenso y todos se pusieron bien locos y dijeron, bueno, ¿tú quién eres, no? Y dijo, esto lo hago porque voy a resucitar. Realmente el propósito estaba ahí definido. El propósito de Dios es que Cristo sea glorificado. El propósito de Dios es exaltar al hombre para que pueda llegar a ser un coheredero con Cristo, aún sin merecerlo. Pero para eso se necesitaba algo, que Cristo hiciera esta obra de resurrección, que Cristo manifestara esto, pero también nos deja muy clavado y dices, oye, sí es cierto, o sea, Cristo resucitó y por eso hizo esa autoridad, porque debemos de entender lo grandioso que es el templo de Dios. Y hoy, bajo la revelación de Dios, de la gracia, la Escritura dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere esto? A que Cristo habita en nosotros. A que somos una iglesia donde ahora Cristo habita. Nosotros somos la iglesia, somos el templo. Nuestras vidas manifiestan ahora a Dios. Por eso cuidamos nuestras vidas. Porque somos templo del Espíritu Santo. Luego entonces, sigue hablando ahí este pasaje. Y dice en el versículo 25,
un poquito antes, voy a leer el 24. Perdón, voy a leer el 23. Mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos porque los conocía a todos. Porque no tenía necesidad que nadie le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el hombre. Aquí se muestra algo, él sabía lo que había en el hombre, aquí se muestra una palabra de ciencia. Aquí se muestra una palabra de ciencia. En esta palabra de ciencia lo que se muestra es, nadie le va a platicar a Dios quién eres. Dios ya lo sabe. Y esto debe de darte paz. ¿Sabes? Cuando se habla de palabra de ciencia y de que Dios conoce todas las cosas y es omnisciente, o sea, todo lo conoce, muchos tiemblan y dicen, no quiero porque no estoy haciendo las cosas bien, me da miedo, me va a regañar, me va a tronar, me va a castigar. Me va a castigar Dios porque esto no lo estoy haciendo. Y a veces las hacemos escondidas y pensamos que Dios no nos ve y que no conoce nuestras intenciones. Y esto lo tomamos como un juicio y como una situación de terror. Y esto lo único que genera es una religión y un fariseísmo que le llaman así o legalismo, que no tiene nada que ver. O sea, aquí la situación es, Dios sabe todo, pero ¿sabes por qué a Dios le interesa saber todo y conoce todo? Porque lo que Dios quiere es que nosotros vivamos vidas correctas. O sea, lo que Él quiere es que nuestro templo y nuestra vida sea una vida adecuada a la voluntad de Dios. No se trata aquí de hacer como todas las botellas de Coca-Cola o de cualquier refresco, Pepsi, de lo que quieras, o botellas de Jumex, de lo que quieras, hacerlas todas homologadas y decir, todos son iguales. No, porque cada uno es diferente. Lo que Dios quiere es, yo te conozco a ti, yo te conozco a ti, yo te conozco a ti, y esta es la voluntad para cada uno de nosotros, y te conozco perfectamente, pero lo que quiero que entiendas es que yo sé qué necesitas y cómo yo te voy a guiar para que hagas las cosas correctamente. Este pasaje en el contexto lo que está diciendo es, Dios no estaba haciendo el látigo de cuerda, ese látigo, o estaba aventando a los cambistas porque dijera, órale, quítense, y en ira y en odio. Si bien le enardecía y lo consumía y lo devoraba y lo hacía sentirse mal y como si te fuera destruyendo esa parte, eso, y te genera ese dolor porque no hay un respeto, lo que a Dios le interesaba es, abran los ojos, abre los ojos, yo te conozco y te voy a enseñar cómo van a ser las cosas, te voy a enseñar cómo vas a dirigir tu vida, te voy a enseñar cómo es que te vas a mover ahora. Eso es sumamente importante y eso es muy interesante. Esto es lo que Cristo quería hablar a ellos. Esto es lo que Cristo quería hacer. Lo que Cristo quiere hacer cuando te ve y cuando uses omnisciencia es decirte, voy a trabajar contigo. Por lo que vimos anteriormente, te voy a hacer una mejor persona. Quiero que vayas de gloria en gloria. No quiero estar tirando tu mesa, no quiero estarte regañando, no es mi intención estarte lastimando y haciéndote manita de puerco y te voy a mandar una enfermedad y te voy a mandar la muerte y te voy a mandar esto y ahora te va a ir así y ahora uno de tus hijos y ahora una de tus hijas y ahora esto. No, Dios no es así, Dios es un Dios de amor. Dios es amor, no está condenando, su idea no es condenar, su idea no es esa, su idea es tratar contigo y empezar y decirte, oye, creo que necesitas afinar esto, creo que tienes que hacer esta parte. Por eso él sabía, a él no le sorprendía y a Dios no le sorprende. Tú a veces crees que a Dios le sorprende que te vas de fiesta. Isaac, no me vio el pastor, no me vio el apóstol, no me vio la hermana, no me vio mi mamá. Y dices, ay, la libré. ¿En serio? En serio, a veces somos así de absurdos. No sorprendemos a Dios. Dios conoce nuestro corazón. Y te voy a decir algo, por eso estás escuchando eso. Porque Dios conoce tu corazón y porque sabe que quieres ser mejor. Y no porque estés conmigo, sino porque estás interesado en aprender más de la palabra. Porque quieres ser un mejor hijo, porque quieres entender más de Él. Eso es lo que está pasando en tu vida. Continuemos nuestra lectura
Y vamos a avanzar al capítulo 3 de Juan. El capítulo 3 de Juan, ahorita te lo voy a poner en la pantalla. Ve abriendo tu Biblia, por favor, en el capítulo 3. Es un encuentro con un hombre que es fariseo, un principal. No es un hombre ignorante, es un hombre muy sabio. Y es un hombre que tiene autoridad, pero es un hombre que tiene temor del que dirán. Sin embargo, ha encontrado algo. Ha encontrado al rey de los judíos, pero quiere asegurarse de no equivocarse. Y dice el versículo 3:1, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede suceder eso? Respondió Jesús y le dijo: tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hasta aquí vamos a leer. Este encuentro es un encuentro wow, ¿no? Donde entra este hombre y dice: oye, pues tú eres, y la forma en que contesta Cristo es una forma así como directa, ¿no? O sea, vemos este pasaje y de repente este hombre le pregunta algo y, y Cristo empieza con una parte, luego podríamos pensar que va directo a la yugular, ¿no? Le dice: o sea, mira, a ver, te voy a decir algo, necesitas nacer de nuevo. Si necesitas nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y tú dices: órale, o sea, no me imagino a Nicodemo ahí en ese momento y dice: oye, a ver, maestro, mira, tú eres así, tú eres esto y tú eres la buena onda, o sea, tú estás haciendo cosas que yo entiendo que hablan de que tú eres Dios y que tú eres quizás el Mesías, y de repente, pues vengo aquí a preguntarte algo. Y él le dice: mira, te voy a poner, desde el inicio te voy a decir algo, Nicodemo. Y aquí lo vemos en este slide que estás viendo, ¿no? En nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Se respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Te lo voy a poner en claro desde el principio. Necesitas nacer de nuevo. De otra manera, todo lo que te voy a decir de aquí en adelante no lo vas a entender. Y tampoco vas a entender qué es el reino de Dios. Es muy, muy directo lo que Cristo le dice a Nicodemo. Se necesitas nacer de nuevo. Obviamente en este momento Nicodemo dice: oye, ¿de qué me estás hablando? O sea, soy viejo, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a meter en mi mamá? ¿O qué onda? ¿Qué hago? No se puede, es imposible que vuelva a nacer de nuevo. Ve la edad que tengo, no puedo volver a ser un bebé. Y entonces Jesús ahí le dice: ¿cómo? No me estás entendiendo, ¿no? Y es lo que dice, y él le responde en este segundo slide que ves ahí de agua y espíritu.
Él le responde, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. A ver, Nicodemo, te lo voy a poner muy claro. Necesitas de haber nacido de una mujer físicamente y necesitas ahora nacer del Espíritu Santo. Necesitas nacer de nuevo del Espíritu. Son dos nacimientos. Para cualquier persona en la tierra, cualquiera, existe un nacimiento. El nacimiento de una mamá y se asemeja este nacimiento de agua al nacimiento físico. Sin embargo, para un hijo de Dios existen dos nacimientos. El nacimiento en agua y el nacimiento en espíritu. Es decir, el nacimiento en Dios. ¿Te acuerdas de lo que vimos en las bodas de Canaán de la nueva naturaleza? Cuando tú naciste de tu mamá, tú naciste en pecado, con una naturaleza pecaminosa. Ese es el nacimiento en agua. Aquí no se refiere al bautismo de Juan el Bautista. Y después vendría un nacimiento en el espíritu que simboliza lo que vimos en esta parte de las bodas de Canaán, el cambio de naturaleza, cuando esa agua es transformada en vino. Se le cambia la naturaleza al agua. Lo que está diciendo es que necesitabas dejar esa vieja naturaleza adámica, la herencia, esa herencia que nos dio Adán y Eva, morir a esa naturaleza, dejar de ser agua para convertirte en vino. El vino es símbolo de gozo, pero también tiene que ver el gozo con el espíritu. Es increíble cómo Dios está haciendo y está dando una visión y apenas llevamos 3 capítulos. Lo que te está diciendo aquí este evangelio es, y lo que le está diciendo a Nicodemo, aunque él no estuvo en las bodas, es necesitas nacer en lo natural, pero necesitas un cambio de naturaleza, Nicodemo. Y ese cambio de naturaleza lo hace el espíritu. Nicodemo no entiende qué pasa. Y Cristo le dice, tú deberías de saberlo porque tú lees la Biblia. Si, no la Biblia, tú lees las escrituras, tú sabes de Moisés, tú sabes de los profetas, eso, tú sabes del libro de Levítico, eso debería de hacerte entender de lo que estoy hablando. Y tú dirías, ¿en serio? ¿En serio con el Antiguo Testamento podría entender lo que era Cristo? Realmente toda la Biblia de tapa a tapa habla de Cristo. Pero lo que le dice, lo deberías de saber, pero mira, te lo voy a decir y aquí vemos el versículo 8, este misterio. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y aquí en esta imagen tú puedes ver cómo el viento, la forma de ver el viento, físicamente no lo puedes ver. Tú puedes salir de tu casa y ahorita decir, voy a ver el viento. Y luego vas a ver el viento. Lo que vas a ver es un efecto que hace el viento. Por ejemplo, en esta imagen o en esta ilustración te está mostrando que el viento se lleva esta florecita, esta cabeza de león, y cómo está llevándose. Está llevándose la parte de estos componentes, de estos pelitos, estos cabellitos de este diente de león, ¿no? Y dices, wow, o sea, es el viento. O sea, no lo veo, pero sé que está. Lo que le está diciendo Cristo es, Nicodemo, las cosas en el reino no son visibles. No se trata de hacer un rito o de ver algo físicamente. El espíritu está ahí y el espíritu va a hacer algo sobrenatural en tu vida. Cuando tú viniste a Cristo, cuando tú has tenido un encuentro con Cristo, no sabes qué pasa aquí adentro, pero algo pasa. Dices, oye, no vino algo, no cayó algo en mi vida ni nada, pero sencillamente hubo un cambio en mi vida que no supe qué onda, ¿no? O sea, algo pasó adentro y sentí diferente. Bueno, así es el que nace del Espíritu.
porque nacer del Espíritu es en fe. Y eso es lo que le está diciendo aquí Jesús a Nicodemo. Claro, Nicodemo sigue entrando en esa situación y dice, wow, ¿y qué más me puedes decir? Y, y Cristo le da un símil. Un símil es una figura que se ocupa en hermenéutica, es una figura literaria, es una figura que se ocupa en hermenéutica donde algo se ocupa el término como. Y está haciendo una comparación o está diciendo, mira, así como la manzana es dulce, también la manzana es tan dulce como el mango, ¿no? Por decirte un ejemplo, que la realidad es que el mango es más dulce, ¿no? Pero no le digas a mi nutrióloga porque si no me quita de comer el mango. Luego entonces, este símil lo que está mostrando es, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nosotros vemos un evento en el Antiguo Testamento cuando el pueblo fue bien desobediente y entonces empezaron a salir serpientes y los empezaron a morder. Y el pueblo estaba empezando a morir. Miles de personas estaban muriendo porque las serpientes los mordían y ellos morían. Moisés intercede y Dios le dice, levanta una serpiente de bronce, la pones arriba y aquellos que vean esa serpiente de bronce ahí van a vivir. Los que no vean esa serpiente, porque digan, no, no, o sea, yo no necesito ver la serpiente, muérdela aquí, sácame el veneno, o vayan y se venden, o se echen agua, o vayan con un médico, y todos esos que no hagan esa situación de ir a ver a la serpiente levantada en el desierto, se van a morir. La única forma de vivir es teniendo fe. Este símil fue hecho por Moisés no para idolatría, incluso se va a ver que después esa serpiente es destruida precisamente para evitar la idolatría del pueblo. Posteriormente la destruyen porque dicen no vamos a hacer que el pueblo idolatre la serpiente, porque la serpiente no era el objetivo era generar fe en Dios. Dios puso la serpiente no para que la idolatres, sino para que tengas fe en que Dios resuelve las cosas. Y hace ese símil y dice, de la misma manera como los que vieron la serpiente ahí, de repente, aunque tenían así la hinchazón y empezaban a ponerse rojos y empezaban a ahogarse y empezaban a sentirse mal, porque iban a morir, eran sanados por una ilógica serpiente de bronce ahí puesta, pero por una reacción en fe. De la misma manera, el Hijo del Hombre será levantado y todos aquellos que vean al Cristo resucitado y crean en el Cristo resucitado, en ese que fue crucificado, que murió por ti y que fue levantado al tercer día y resucitó, van a ser salvos. Y no se trata de una salvación solamente para no irte al infierno. Se trata de una vida completa y plena en salvación. Se trata de vivir en esa dimensión donde tú vives en victoria en todo momento. Eso es lo que Cristo quiere hacer. Eso es lo que Cristo quiso manifestar en ese momento. Eso es lo que Cristo quería hablarles a ellos y decirle a este Nicodemo, ¿ves esa imagen? ¿Ves esa imagen? Cuando tú veas esa imagen, vas a entender lo que te estoy diciendo. Porque si tú crees en eso, tendrás vida eterna. Y esto es súper importante, amigos. Esto es súper importante, ver cómo es que se mueve Dios.
Fíjate en el siguiente slide que te voy a compartir. Y este habla de nuestra salvación. La salvación para todo aquel que en él cree. Esto está unido a lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Le dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si eres capaz de creer en ese que fue levantado en la cruz y que resucitó, te garantiza una vida eterna. Te garantiza empáticamente el que no tengas miedo de vivir una eternidad con Dios. Te garantiza de que una vez que vas avanzando en esta tierra, y esto se acaba porque somos finitos, la realidad es que todos vamos a morir, a menos que nos vayamos antes con Dios, pero todos vamos a morir. Sin embargo, nosotros tenemos una esperanza, que solamente estamos dando un paso en espacio y tiempo y en dimensión. Pasamos de la dimensión terrenal a la dimensión eterna o a la dimensión del cielo. Y eso es lo que te está garantizando. Y viene este tremendo pasaje que de verdad es el que ha revolucionado al mundo y es un pasaje que le decimos a cada persona que no ha conocido a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjate, por eso Él se sube, por eso Él se vuelve esa serpiente de bronce ahí en esa cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al único Hijo, al Hijo amado, al Hijo escogido. Dice, amo tanto al mundo, te amo tanto a ti, es tanto el amor que tengo por ti, que estoy dispuesto a dar a mi Hijo. Y hay una condición aquí para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, no quiero que te pierdas. No quiero que te pierdas, y no solamente en el sentido de que te vayas al infierno y que vayas a sufrir un tormento eterno, sino no quiero que pierdas el vivir intensamente y el vivir plenamente. Me interesa que vivas plenamente. Por eso el vivir siempre con un Dios terrorífico y castigador es muy triste. Ahora también la otra parte de vivir como tú quieres sin tener un entendimiento de quién eres en Dios y vivir honrosamente y vivir correctamente, tampoco es la parte bonita ni la parte buena de ser un hijo de Dios. Lo que Dios no quiere es que te pierdas, que te desvíes, quiere que camines en un propósito de salvación. La salvación no solamente implica que ya te saqué del infierno y ya se acabó. La salvación implica que te voy a dar un propósito, que te voy a dar un destino, que vas a edificar en la eternidad, que lo que hagas aquí tenga eco eternamente, que tenga respuestas eternas, que estás edificando no solamente una casa terrenal, sino estás edificando una casa eterna, que hay cosas más allá arriba, que hay algo más allá. Y eso es sumamente importante que lo entendamos, porque aquí se muestra todo el amor de Dios. Jesús le está diciendo a Nicodemo, necesitas creer en Jesucristo como el Salvador de tu vida, física y espiritualmente. De otra manera no puedes ver el reino de Dios. De otra manera vas a estar perdido. ¿Y sabes por qué? Porque dice el siguiente pasaje, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así es. Cristo no manda a su Hijo para decir, ahora sí, voy a echar a todos al infierno. Ahora sí van a saber quién es Dios. Y no hay pretexto. No, no ese es el objetivo. El pasaje te está diciendo, no lo mandé a Cristo para que condene al mundo, sino lo mandé para que el mundo, las personas, los que rodean, sean salvos. Salgan de la muerte, sean salvos por él, tengan una vida de victoria, tengan una vida plena. Está compartiendo su naturaleza, está compartiendo su vida, está llenándote con su vida, está dándote de su vida. Está Cristo volteando y diciendo, quiero que estés conmigo. Está Dios diciendo, ya no quiero verte a ti.
vieja naturaleza, Fernando, ahora quiero ver a Cristo en ti. Y ha preparado todo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, Juan, y ahora está diciendo a Nicodemo, necesitas voltear a ver a Cristo, necesitas creer en mí. Es lo que le está diciendo Cristo a Nicodemo. Necesitas creer que soy capaz de salvarte. Necesitas creer que soy capaz de llevarte a un camino correcto. Necesitas creer que no vine a condenarte, sino a salvarte y a darte una vida plena. Quiero que te identifiques conmigo. Quiero que te identifiques conmigo. Eso es lo que le está diciendo en este pasaje a Nicodemo. Necesito que te identifiques conmigo. Fíjate cómo el versículo 18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, dice, yo no te condeno. Es sencilla fe, es simplemente creer. No te estoy pidiendo que hagas cosas materiales ni que hagas grandes ritos. Te estoy pidiendo que creas. Eso es lo que le está diciendo Cristo a Nicodemo. Le dice, necesitas fe. Necesitas fe. Necesitas creer esto. Necesitas dar un paso de fe. No se trata de hacer, porque aquí hay un problema. Pensamos que haciendo nos acercamos a Dios. Y es creyendo que nos acercamos a Dios. Cuando nosotros creemos, hacemos un cambio de naturaleza. Nos identificamos con Dios y entonces tenemos la capacidad de hacer cosas para Dios. Mientras más confiemos en Él, mayor serán nuestras vidas transformadas. Y esto es lo que te quería compartir el día de hoy. Esta es la clase número 3. La semana que entra estaremos compartiendo la clase número 4. Ha sido una bendición estar contigo y un placer poder compartir contigo estos momentos. Y lo más interesante es, vete con esto en tu mente. Cristo te ama, Cristo te anhela, Cristo quiere algo profundo contigo y quiere darte una nueva dimensión de vida. Quiere mostrarte cosas distintas, quiere hacer que tu vida rebose y esté contenta y gozosa y esté yendo de más a más, a más, a más. Una simple boda, un evento social nos muestra cuánta profundidad quiere Dios con nosotros. Y Dios es muy directo. Y dice, te amo, necesitas creer en mí y creer que yo voy a hacer las cosas de la manera correcta contigo. Dios te bendice. Nos vemos próximamente.